Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes y la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina. Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos. Eso genera una inconsistencia que se resuelve vía déficit fiscal. Y es por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. ¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda y después defolteamos y somos el máximo defolteador serial de la historia moderna. O lo financia con emisión monetaria y tenemos un descontrol de inflación, destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13,0 a la moneda, podríamos quitarles 3 más, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos. Hay pedido de derecho a réplica. Miriam Bregman, la primera que lo hizo, le va a seguir Juan Schiaretti y luego Sergio Massa. Su derecho a réplica, 45 segundos. Miriam Bregman. Sí, porque Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Bien, gracias. Sigue en el orden establecido Juan Schiaretti, su derecho a réplica. El riesgo de hiperinflación es prometer medidas milagreras para estabilizar la economía. Lo que precisamos para acabar con la inflación es, primero, tener equilibrio fiscal, como tenemos en Córdoba. Segundo, tener un Banco Central independiente que no financie al Tesoro y que la presidencia del Banco Central la ponga a la oposición en el país. Y tercero, precisamos ir a un tipo de cambio libre y único. Pero para evitar hiperinflación se tiene en un periodo de transición que desdoblar el tipo de cambio, en un tipo de cambio comercial competitivo y un tipo de cambio libre. Si generamos confianza, seguramente confluirán estos tipos de cambios sin que tengamos que pasar por hiperinflación. Gracias, gracias. Recuerden que van a estar en pantalla dividida quien hizo la exposición inicial y quien está pidiendo su derecho a réplica. Hasta ahora el tercero, no hubo más. Su tiempo, Sergio Massa. Yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei. Milei plantea la vuelta de las AFJP. Milei plantea la privatización de YPF. Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Milei plantea un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal, obviamente con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central. La primera vez que se da un derecho
a réplica. Sobre un derecho a réplica, Javier Milei ha solicitado responderle a Sergio Massa sobre su derecho a réplica. Javier Milei. Ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado cuando usted lo agarró. Hoy teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a $125. ¿De qué estamos hablando? Me habla del caso YPF. ¿Sabe que las empresas valen por lo que generan de flujo de fondos, de lo que generan de sus inversiones? Hoy vale 11 veces menos que cuando la bestia de Kicillof la nacionalizó. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Mire, le explico. La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813, hubiera elegido por la esclavitud. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita? Han pedido 2 derechos a réplica durante la respuesta de Javier Milei. El primero, Sergio Massa, y el segundo, Patricia Bullrich. En ese orden, lo escuchamos, Sergio Massa. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina. Bien, durante el derecho a réplica ejercido por Sergio Massa hay 2 solicitudes más, Javier Milei y Juan Schiaretti, pero antes está el pedido de Patricia Bullrich, según el orden establecido. Patricia Bullrich. De todos los países del mundo, hay muy pocos países que no tienen Banco Central. Si yo le digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal. Por otro lado, le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión, te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer. Un plan serio, concreto y eficiente. El pedido de derecho a réplica de Patricia Bullrich había sido para Javier Milei. Ahora el turno del derecho a réplica de Javier Milei sobre Sergio Massa. Milei, lo escuchamos. Ministro Massa, le acabo de explicar lo que es la falacia ad populum y la vuelve a repetir. No importa cuántos países lo hacen o no. ¿Sabe qué? La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Probablemente a todos los políticos, a todos, les gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 20 años nos robaron con emisión monetaria 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes lleva 90.000 millones de dólares. Nos están robando 25.000 millones de dólares por año. Por eso defienden tanto el Banco Central, porque es un mecanismo por el cual le roban a los argentinos honestos. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Por lo tanto, es imposible crecer sin inflación. Bien. Con inflación. Vamos ahora al último de los pedidos de derecho a réplica que lo ha hecho Juan Schiaretti sobre los dichos de Sergio Massa. Schiaretti, lo escuchamos. Hablan, pero lo concreto, que para modificar la realidad hay que hacer. Y nosotros en Córdoba tenemos equilibrio fiscal. Y tenemos que alcanzar el equilibrio fiscal en Argentina, si no va a seguir la inflación. No hay medida monetaria milagrera que resuelva la inflación si sigue el déficit fiscal. La propia convertibilidad estalló fundamentalmente porque tuvo déficit fiscal durante toda su aplicación. Y para bajar el déficit fiscal no hace falta hacer un ajuste salvaje. Basta con cuidar la no superposición de función entre nación, provincia y municipio.
darle los subsidios a quien le corresponden y no a todo el mundo indiscriminadamente. Y también que las empresas públicas no tengan déficit. Hemos finalizado este bloque que se ha constituido a partir de los derechos a réplica, pero vamos a continuar con el bloque temático de economía. Tiene 2 minutos Sergio Massa. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano. Durante la exposición de Sergio Massa se han solicitado 4 pedidos de derecho a réplica. El orden es el de Miriam Bregman, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Javier Milei. Comenzamos entonces con los 45 segundos para Miriam Bregman. Sí, vamos a la verdad. Hay 3 cosas fundamentales que el ministro Massa oculta. La primera, que fue él el que garantizó que se apruebe el acuerdo con el fondo en el Congreso. La segunda, que el FMI le pidió una devaluación, él se la dio y llevó una inflación de más del 12% mensual y sabe que vienen más. La tercera, que el presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató al Fondo Monetario. Es decir, Massa ya afirmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Es el turno del derecho a réplica de Patricia Bullrich. Massa, explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, podés ser un buen presidente. ¿Cómo podés dividirte en 2 personas con tanto cinismo? Aumentaste 40 impuestos, primero siendo presidente de la Cámara de Diputados, aumentado y nuevos impuestos. Y después querés hacer una ley penal, ya tenés el primero, llévatelo Insaurralde. Ahí lo tenés, llévalo ya, anda a buscarlo. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación, duplicaste el número del dólar, generaste el 40,1% de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora? Estamos transitando los derechos a réplicas solicitados durante la exposición de Sergio Massa. Es el turno en esta oportunidad del candidato Juan Schiaretti. Le pregunto a los argentinos, a ustedes, a su familia, a sus amigos, ¿le mejoró la vida desde que Sergio Massa es ministro de Economía hace ya más de un año? Seguramente que no. Si él duplicó la inflación, la llevó del 70 al 140% anual. Y el dólar, que estaba en 2.40, 2.50, está en 800 pesos. Y no puede hacerse el desentendido con el gobierno nacional. Sergio Massa es el titular de este gobierno kirchnerista. Porque tanto Alberto Fernández
como Cristina Fernández están desaparecidos. Y lo único que ha hecho Sergio Massa es conseguir que Argentina quede al borde de la hiperinflación. Y por más que lance medidas electoraleras, no va a poder compensar ni por asomo cómo en 2 meses aumentó 30% los alimentos. Su tiempo, muchas gracias. Recordamos que a lo largo de este debate, durante los 3 bloques temáticos, tienen 5 oportunidades para realizar este derecho a réplica. Es el turno de Javier Milei. Ministro Massa, qué lindo que suena todo lo que dice. Lástima que no lo pueda hacer si no baja la inflación. Mire, usted en los 12 meses muestra una inflación de 120%. Si tomamos el dato punta y lo analizamos, estamos en 300. Si miramos alimentos, estamos en 470. Si miramos mayorista, viaja al 700%. Y encima hay una bomba dentro del Banco Central donde las LELIQs triplican la cantidad de base monetaria. Es decir, estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación en lugar de un cuentito de hadas? Gracias. Durante este derecho a réplica de Javier Milei ha solicitado su derecho a réplica. Sergio Massa tiene 45 segundos. Voy a aprovechar los 45 segundos para abarcar todas las preguntas. En primer lugar, quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados, en lugar de defender el 4,8 del PBI, que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby. Quiero decirles además que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia argentina. La pobreza, Patricia, la dejaron en 40 y la tomaron en 25, 60% de aumento. Y por último, la dolarización es lo que genera la tentación del dólar. Sean patriotas, defiendan nuestra moneda, no promuevan el uso del dólar. Gracias, candidato, por favor. Son 45 segundos. Esto se lo recordamos a todos. Durante la exposición de Massa ha solicitado su derecho a réplica Javier Milei y Patricia Bullrich. Comenzamos por Javier Milei. Ministro Massa, mire, usted era presidente de la Cámara de Diputados y a mí me tocó votar presupuestos y siempre se los voté en contra porque tenían déficit fiscal, porque considero que son inmorales, que son un robo, que son una estafa. Por lo tanto, eso a mí, con eso no me corra. Corra a otros que hicieron déficit fiscal por lo que se endeudaron un montón. Por otra parte, usted habla de beneficios a las empresas. ¿Sabe que hace poco presenté una carta para frenar las contrataciones que está haciendo el gobierno, que están bastante turbias? ¿Sabe qué? En esa volteada cayó mi ex jefe. Mire usted. Mire qué gatito, ¿no? Y el tema de la dolarización es la única forma que tenemos para terminar con la inflación. La moneda, sí, de los argentinos es impresentable. Tiempo cumplido. Es el turno de Patricia Bullrich en su réplica a la exposición de Sergio Massa. Massa, el presupuesto que presentaste en el Congreso es una vergüenza. Es fácil presentar un presupuesto donde decís qué es lo que vas a gastar y después presentás una listita y le decís a los diputados, a ver, pongan con un lápiz rojo qué quieren tachar ustedes de esta listita. La responsabilidad es del ministro de Economía, no de los diputados. Eso es no hacerse cargo. Hacete cargo, Massa, que el presupuesto que presentaste es con déficit. El presupuesto que presentaste es con un 70% de inflación cuando nos está llevando a la hiper. Ese es el presupuesto que presentaste. Y terminala con el Fondo Monetario, porque la deuda de este gobierno es la mayor de hace 40 años. Y ha solicitado durante esta exposición de Patricia Bullrich derecho a réplica a Sergio Massa. Tiene 45 segundos. Yo la verdad es que los escucho y lo primero que me viene es la idea de que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Uno que defiende en el Congreso los negocios de sus ex jefes. Defiende las AFJP porque trabajó en las AFJP. La otra que no hizo ni el mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su propio gobierno. Yo les quiero decir claramente, vamos a un sistema tributario mucho más progresivo. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Vamos a seguir bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas
que te roban casi 4,5 puntos del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina. Gracias. Bienvenido el debate y el derecho a réplica. Solo recordarle que son 5 solicitudes de derecho a réplica, no por tema, en total, en los 3 ejes temáticos. Seguimos debatiendo el tema de economía. Tiene la palabra Patricia Bullrich. Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por abajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden en los temas que voy a plantear. 3 temas básicos. Primero, un programa claro y concreto, integral, que solucione todos los problemas de fondo de la Argentina. Ese programa lo tengo. Segundo, un equipo económico coherente y honesto, con Carlos Melconian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconian. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Y ustedes saben que yo lo tengo. Por eso, ustedes han inventado y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas, tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la comprás. Es así de simple y duro. Por eso nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro. Vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica. Estoy lista para hacerlo. Gracias. Ha habido 3 solicitudes de derecho a réplica durante la exposición de Patricia Bullrich. Juan Schiaretti, Javier Milei y Sergio Massa. En ese orden comienza su derecho a réplica a Patricia Bullrich. Juan Schiaretti. Los 2 últimos gobiernos, el de Macri con Cambiemos y el actual del kirchnerismo, han subido la pobreza a los 2 gobiernos. La recibieron en el 2015 con 29% y le entregó Macri con 35%. Y Massa ya la llevó al más del 40%. Lo que precisamos, además del plan de estabilización, es que se corrija la asimetría en Argentina. Basta de que el AMBA, el boleto valga 56 pesos, en Rosario y en Córdoba valga 185 pesos. Basta de que le den privilegio a Edenor y Edesur, condonándole más de 120.000 millones de pesos que pagamos todos los argentinos. Y lo mismo a ISA, que le dieron 153.000 millones de pesos que pagamos todos los argentinos el año pasado. Esto se debe terminar. Gracias. Gracias. Ahora es el turno del derecho a réplica sobre los dichos de Patricia Bullrich de Javier Milei. Su tiempo. Señora Bullrich, usted dice de que va a bajar la inflación, que tiene plan, pero no esbozó ninguna medida para bajar la inflación. Le voy a decir algo. Argentina tiene un déficit fiscal de más de 14 puntos del PBI y 9 se generan en el Banco Central. El déficit fiscal, cuasi fiscal que genera las LELIQs, ¿sí?, son emisión monetaria futura. Por lo tanto, aun cuando usted alcanzara el equilibrio fiscal, sabe que no le alcanza para frenar la inflación. Va a tener que arreglar el problema del Banco Central. Y los chantas que tiene como economistas, ninguno de ellos dijo qué va a hacer con las LELIQs. Solamente se concentraron en la independencia del Banco Central, que cuando usted fue gobierno se llevaron puesto al presidente del Banco Central generando una hecatombe. Vamos, ¿de qué me está hablando? Gracias, Javier Milei. Debemos comunicarle que Javier Milei ha consumido ya, siendo el primero de los candidatos en hacerlo, los 5 derechos a réplica de esta noche. Derecho a réplica ahora a los dichos de Patricia Bullrich por parte de Sergio Massa. Su tiempo. Lo primero que quiero es preguntar si
como hace 2 años o como 2 años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los 2 países que hoy tienen ese sistema. Y después le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. Le informamos también al candidato Sergio Massa que ha ocupado, ya ha utilizado los 5 derechos a réplica que disponía a lo largo de este debate. Ahora retomamos el bloque temático de economía con los 2 minutos para Juan Schiaretti. Los 2 últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. Y la verdad es de que la causa de esa destrucción es pues siempre gastaron más de lo que le ingresa. Porque el hilo conductor de toda la inflación en Argentina fue siempre el déficit fiscal. Y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje, como mencioné hace unos minutos, sino es necesario tomar las medidas adecuadas porque hay más de 10 puntos del Producto Bruto entre la superposición de funciones entre nación, provincia y municipio, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva, que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Y lo demás es tener un banco central que custodie el valor de la moneda y que no financie puramente al gobierno. Y por eso hay que darle independencia y hay que elegir el presidente del Banco Central de la oposición. Y claro que hay que ir a un tipo de cambio libre y único. Pero hay que evitar la hiperinflación, porque si no vamos a tener una mega devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino. Por eso en la transición hay que tener 2 tipos de cambio. Tipo de cambio comercial competitivo y tipo de cambio libre. Si tenemos 0 de déficit fiscal, si tenemos independencia del Banco Central que no financia espuriamente al Tesoro, seguramente vamos a generar confianza y seguramente van a converger el tipo de cambio comercial con el tipo de cambio libre porque va a bajar el tipo de cambio libre, porque el tipo de cambio hoy no es 800 pesos ni son los 350 que artificialmente pone más. Esto es lo que vamos a hacer porque Argentina, para ser un país normal, precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Gracias. Gracias, Schiaretti. Sin pedidos de derecho a réplica, estamos debatiendo economía. Es el turno de escuchar a Miriam Bregman. Sí, después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades es muy bueno recordar la historia. En el 89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el fondo. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil, no fue por enfrentar mucho al FMI, fue por seguir todas y cada una de sus recetas. Cuando se discutió el acuerdo con el fondo en el Congreso, con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca, advertimos que era inflacionario y teníamos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI, las consecuencias para el pueblo trabajador van a ser mucho peores. No hay salida si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y ahora aparece Milei, mostrando sus ideas como novedosas. Pero ya las conocemos, ya las aplicó Domingo Felipe Cavallo, otro gran empleado del FMI, y fueron un desastre. Al revés de lo que él dice, para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. La verdad es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler, la plata te alcanza cada vez menos. Hay algunos, como los bancos, los grandes empresarios, que ganaron como nunca. Nosotros, que somos la única fuerza política independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador. Eso es
lo que tenemos que estar discutiendo. Muchas gracias.